en la sala junto al señor subsecretario, el señor Faúndez, a quienes también hoy día saludamos esta mañana. Tiene la palabra el diputado señor Farcas. Señor presidente Fidel Espinosa, querido Enrique Jaramillo, diputado Sabac, señor ministro, gran amigo subsecretario, bienvenidos. Colegas diputadas y diputados presentes, señores representantes de pueblos indígenas. Quisiera retomar algunos elementos del contexto histórico del proyecto de ley que nos convoca, su origen, desarrollo y consecuencias durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Los procesos de colonización europea a lo largo del mundo y la construcción de los estados nacionales impusieron visiones homogenizadoras que, en vez de valorar la diversidad cultural y los distintos modos de vida de los distintos pueblos, los consideraban un obstáculo para el desarrollo. Esto dio pie a verdaderas tragedias que hoy avergüenzan a la humanidad y que han motivado el establecimiento de una amplia normativa internacional sobre derechos humanos, en particular sobre los derechos de los pueblos indígenas, y han planteado el imperativo de reparar el mal causado. Desde luego, Chile no estuvo al margen de este fenómeno. La clase dirigente consideró, entre otros, al territorio mapuche como tierras vacías dispuestas para la colonización y la explotación económica. En consecuencia, en 1866 se aprobaron las primeras leyes que permitieron la ocupación de la Araucanía. Junto a las tropas llegaron las regiones del sur, los agrimensores y los colonos, construyendo con el paso del tiempo nuevas identidades. Sin embargo, debido a la gran presencia de indígenas, la idea de tierra vacía fue insostenible y se optó entonces por reducir sus espacios ocupados, en particular por el pueblo mapuche. De este modo, la tierra ocupada militarmente fue sacada a remate por el Estado y utilizada por colonos chilenos y extranjeros para su desarrollo productivo. Otras tierras fueron obtenidas mediante presiones y argucias legales, así como, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX se perdieron los territorios de más de 200 comunidades que tenían sus respectivos títulos de merced. Las tierras usurpadas fueron legalizadas en las oficinas de los conservadores de bienes raíces y notarías de la época, sin protocolos ni firmas de fiscalizar su correcto actuar por parte de los funcionarios que allí actuaban. Por otro lado, ya en la segunda mitad del siglo XX, con criterios geopolíticos, se dictó una ley en 1978 que aprobó la división de las propiedades comunitarias con el objetivo de generar un mercado de tierras que erróneamente intentó resolver el conflicto indígena. La acción no trajo ningún tema positivo, sino más bien afectó la cultura y los sistemas de vida. En consecuencia, es sobre este conjunto de prácticas históricas que se asienta la raíz de un conflicto que se ha prolongado hasta el presente y que demanda sabiduría y visión del Estado para ser superado. Y, por cierto, exige de nosotros, parlamentarios de la República, una contribución importante para abordar satisfactoriamente este verdadero desafío país. Ahora bien, en el año 2008, bajo el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Chile suscribió el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes del año 1989, que en sus fundamentos reconoce que la historia de los pueblos indígenas a lo largo del planeta ha estado marcada por discriminaciones, marginación, etnocidio e incluso genocidio, y en consecuencia establece un marco de protección y promoción de derechos y nomina a la comunidad internacional a reparar y revertir dicha situación. Explícitamente el convenio 169 deja establecido que los pueblos indígenas y tribales tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que todos los seres humanos, asegurando la igualdad efectiva entre los pueblos indígenas y todos los otros sectores de determinada sociedad. En lo que respecta a Chile, desde la recuperación de la democracia se han producido avances importantes y significativos, desde el acuerdo de Nueva Imperial, pasando por la dictación de la ley 1993, la ley indígena número 19.253, la creación de la CONADE y la Comisión Verdad y Justicia y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, se han ido generando una serie de medidas y propuestas que no obstante aún resultan insuficientes. Existen aún temas pendientes que siguen marcando la relación Estado-pueblos indígenas, entre ellos su reconocimiento constitucional y la creación de mecanismos adecuados para su representación política. Sin embargo, con este proyecto estamos dando pasos muy importantes en materia de institucionalidad. En efecto, cumpliendo con un compromiso consagrado en su programa de gobierno, la presidenta Bachelet ingresó la tramitación de dos proyectos de ley que crean una nueva institucionalidad en materia indígena. Por un lado, el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, radicado hoy en la Comisión de Gobierno Interior de la Honorable Cámara de Diputados, y por otro lado, el proyecto que está en actual discusión en la sala de esta Honorable Cámara de Diputados, la cual crea el Consejo Nacional y Consejos de Pueblos Indígenas, recogiendo la experiencia histórica de entidades como la CONADE y la derivada implementación de la ley indígena. Respecto al proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de los Consejos de Pueblos Indígenas, y tras más un año de tramitación en la Cámara de Diputados, pasando por las comisiones de Gobierno Interior, Derechos Humanos y Hacienda, es preciso destacar los avances e importancia del mismo, puesto que verdaderamente refleja el compromiso asumido por el Estado de Chile en respetar y reconocer nuestros pueblos indígenas,
reflejo de nuestra diversidad e identidad cultural. En particular, cabe relevar lo siguiente. En primer lugar, se crean los consejos de los pueblos indígenas, que serán entidades de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter autónomo, representativos, participativos y de consulta, y contarán con atribuciones resolutivas y facultativas y vinculantes con su propia orgánica y cuyo objetivo será representar los legítimos intereses y necesidades y derechos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado. Se trata, por lo tanto, de una instancia de representación sólida que permitirá la participación de cada pueblo indígena en las distintas áreas de la política pública y tendrá un rol clave en los procesos de consulta y participación provistos en el convenio número 169 de la OIT. Existirá un consejo por cada pueblo indígena, reconocido en la Ley 19.253. El número total de integrantes de estos consejos son 69 representantes, variando su distribución según el consejo de que se trate. La duración del cargo del consejero será de 4 años, pudiendo ser reelegido según lo determine la orgánica que se dote el propio consejo. Los consejeros tendrán derecho a percibir una dieta mensual. Es preciso hacer notar que durante la tramitación en la Comisión de Hacienda se decidió reforzar el apoyo monetario a los consejeros para el funcionamiento institucional de estos consejos, dada la relevancia y el compromiso que implica su rol y el fortalecimiento de sus capacidades políticas. De manera que valoramos el apoyo recibido del Ejecutivo en tal sentido, el que se concretó mediante la indicación presentada el pasado 5 de junio, la cual fue aprobada en la Comisión de Hacienda por la Cámara de Diputados. Más específico respecto al mejoramiento de proyectos, cabe destacar: 1. Que aumenta la dieta a los consejeros de pueblos indígenas. Los consejeros tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a 10 UTM con un tope máximo mensual de 30 UTM al valor actual de 1.410.000 pesos mensuales. En segundo lugar, se establece que el consejo respectivo financiará a sus miembros cuando corresponda con los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y seguro de accidentes personales para asistir a las sesiones del consejo cuando ello le signifique trasladarse fuera del lugar de su residencia habitual. De esta manera, se aumenta el gasto fiscal de 489 millones a 2.205.769 millones, de los cuales 1.700 millones se financiarán con la reasignación de los recursos que actualmente contempla el presupuesto de la CONADI para su Consejo Nacional y la Subsecretaría de Servicios Sociales. Del gasto, 2.205.769, 1.401.530 millones corresponde a gasto en personal, 763.533 millones a gasto de bienes y servicios de consumo y 37.706 millones a gasto de adquisición de servicios financieros. Ahora bien, la institucionalidad se consagra, este proyecto complementa con la integración de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. A través de él se reconoce legítimamente que existen materias de carácter nacional que afectan de igual modo a todos los pueblos indígenas, lo cual les otorga un pleno sentido a este espacio de articulación mayor. Los consejos nacionales provendrán de cada uno de los consejos por pueblo. El Consejo Nacional será también el órgano de consulta previa a todas aquellas medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Señores diputados y diputadas, sin duda el presente proyecto de ley constituye un avance sustancial en materia de institucionalidad indígena. Viene a saldar en parte una deuda histórica y, sin lugar a dudas, contribuirá a enriquecer nuestra democracia, nuestra convivencia social y a poner el valor de la diversidad cultural como eje en un país que obviamente lo requiere y lo caracteriza. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado, señor Farcas. A continuación vamos a abrir el debate. Y el primer diputado que está inscrito para estos efectos es el colega diputado que representa al distrito número 55, Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa, diputado don Sergio